No, el caso de Julian Assange es el ejemplo de todo lo que estamos hablando. El ejemplo de un poder hegemónico del norte, como es el de Estados Unidos, que lo muestra y lo demuestra frente a un periodista y a una plataforma de noticias creada en 2006 con las Wikileaks, acusándoles de enemigos de los Estados Unidos y, por tanto, aplicándole una normativa de espionaje de 1917 como hasta el punto de pedir de una pena posible de 175 años de cárcel simplemente por haber cumplido la labor de un periodista, que es investigar, acceder a las fuentes de información y publicar, protegiendo las fuentes, que a pesar de lo que dicen las autoridades norteamericanas de forma interesada, no han podido demostrar ni en un solo caso que se ha puesto en riesgo a una sola de las fuentes, aunque sistemáticamente dicen, es otra vez una forma de expandir esa falsa noticia y que, bueno, ya responde a las técnicas de Goebbels, ¿no? Es decir, repite muchas veces una misma noticia, sea falsa o sea más falsa, que al final va a quedar como verdadera, ¿no? Y lo que no se hace es profundizar en la investigación de la denuncia que se hacía. Wikileaks publicó documentos que afectaban a distintos países, a Irak, Afganistán, Costa de Marfil, a los procesos de grandes empresas y de procesos de corrupción y demás. El vídeo Collateral Murder es impresionante, como desde un helicóptero Apache se ametralla en Bagdad a un grupo de civiles, entre ellos 2 periodistas de la agencia Reuters, y cómo un padre con sus hijos se acerca después a auxiliarlos y es ametrallado y matan al padre y hieren a los hijos. Y nada de esto se ha investigado, nada se ha investigado. Como no se ha investigado nada de las torturas en Guantánamo, como no se ha investigado nada de las torturas en Abu Ghraib. Entonces, a quien denuncia, curiosamente, se le persigue. Y se monta toda una estructura que nos ha llevado a que Julian Assange, de hecho, esté privado de libertad desde el 19 de junio de 2012 hasta el día de hoy. Primero, ingresando en la Embajada de Ecuador en Londres, donde se le dio asilo, que después se le revocó cuando el presidente Lenín Moreno cedió a la presión de Estados Unidos, que previamente Ecuador, con el presidente Rafael Correa, no había aceptado bajo ningún concepto, y se da inicio a un proceso de extradición que se había mantenido oculto durante todo este tiempo y que responde a un marco de investigación de un gran jurado secreto todavía desde mediados de noviembre de 2010. Es decir, desde 2010 se están acumulando elementos contra Julian Assange y Wikileaks. Y la defensa no ha tenido acceso a ninguno de esos elementos. Es decir, estamos en la ceguera procesal más absoluta. Eso es imposible de asumir en un Estado de Derecho y, sin embargo, se está produciendo. Y en el camino, además, armaron un supuesto acoso sexual en Suecia que desde el comienzo se caía por su propia base y que siempre estuvimos, y yo como coordinador de la defensa así lo manifesté, diciendo estamos dispuestos a ir a aclarar todo, pero eso sí, garantícennos que no lo van a entregar a Estados Unidos. Y nunca aceptaron, se cayó ese procedimiento, es decir, lo tuvieron que archivar, quedó demostrado que esto no era así. A nivel internacional, en todas las instancias, hemos ganado. En el grupo de trabajo de detención arbitraria, en los distintos comités de derechos humanos, en la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, se ha dado la razón. Los relatores de tortura, tortura psicológica, tortura física, de libertad de expresión negada, en fin, toda una panorámica que demuestra el ataque y la agresión más grande de los últimos tiempos, por supuesto, a la libertad de expresión,
a la libertad de acceso a la información y a la distribución de la misma, y por tanto pone en riesgo no solo a toda la profesión periodística, sino a toda la democracia, que creemos que el Estado de Derecho protege esos valores. Y sin embargo, estamos en un proceso de extradición en el que Estados Unidos sigue reclamando y Reino Unido está aceptando, pero todavía la lucha no ha terminado. Ahora ya se van a entrar en la cross appeal, que es el próximo paso, las cuestiones de fondo de la libertad de expresión, de la desproporción, de la acción, de la jurisdicción expansiva de Estados Unidos, que no acepta la jurisdicción universal en su contra e incluso impone sanciones y prohíbe entrada en Estados Unidos y aplica sanciones económicas a los jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, y sin embargo él expande su jurisdicción urbi et orbi, ¿no? Es decir, es una situación muy compleja, jurídicamente es muy dificultosa, pero a la vez, desde el punto de vista del operador del derecho, muy interesante, pero si no fuera porque la vida de una persona está en juego y porque la libertad de esa persona se ha suprimido, y creo que ya estamos desde hace mucho tiempo fuera de la legalidad. Pero quienes estamos trabajando ahí, y yo lo hago a nivel nacional e internacional, en cada jurisdicción, estamos tratando de que finalmente esto dé como resultado que Julian Assange no sea entregado en extradición, porque sería el peor atentado, como digo, a la libertad de expresión. Y creo que en muchos casos, y no es el caso de México, que sí se ha demostrado claramente a favor de Julian Assange y en contra de este proceso, muchos están callando. Y muchos grandes medios han callado, cuando la propia difusión de los documentos de Wikileaks fue compartida por los más importantes medios de comunicación del mundo, y ninguna jurisdicción, y en particular la de Estados Unidos, ha ido contra ellos. La pregunta es ¿por qué? Si dicen que se puso en riesgo, ¿por qué no se va contra todos los directores de los periódicos, del New York Times, del País, de Le Monde y de tantos otros? Es decir, aquí hay una fijación, y es una lección durísima que se quiere dar en la persona de Julian Assange a todo aquel que se atreva a investigar los servicios de inteligencia. Porque lo que se ha demostrado con esto y con Julian Assange mediante es que los servicios de inteligencia no afectan, no atacan, no justifican su acción, no protegen a los ciudadanos, sino exactamente lo contrario.